En este vídeo voy a hablar del concepto de Data Fabric y voy a hacer una demo de la solución de Data Fabric de IBM. Podemos considerar Data Fabric como una evolución en las arquitecturas analíticas de datos, ¿no? El dibujo este de la derecha, que parece ser una medusa, ¿no?, viene a representar algo que lo conecta todo, que lo impregna todo, ¿no?, que conecta mis distintos activos de datos y analíticos. Si miro un poco la historia, la evolución de la analítica de datos, hace unos cuantos años surgieron los data warehouses que seguimos utilizando y que han tenido mucho valor, ¿no?, para hacer analítica. Si bien los data warehouses tenían un esquema estructurado, un esquema rígido, ¿no?, y yo podía hacer analítica de aquellos modelos de datos que hubiera definido con el esquema que hubiera. Si necesitaba otro tipo de información, tenía que cambiar ese esquema rígido, ¿no? Luego surgieron los data lakes, los lagos de datos, ¿no?, que me permitían un esquema más flexible. Yo podía volcar todo tipo de información, no solo información estructurada, también información no estructurada, y como no tenía este esquema rígido, pues me permitía más libertad a la hora de hacer consultas, ¿no?, hacer analítica. Y además los data lake tenían ventajas porque me permitían una escalabilidad, ¿no?, mayor, y permitían un coste, ¿no?, por terabytes menor. Si bien es cierto que así como los data warehouse han tenido mucho valor, los data lake, al volcar todo tipo de información, se han convertido en ciénagas y sin control, sin saber lo que había, y por eso es más difícil, ha sido más difícil sacarles valor, no han tenido tanto éxito, ¿no? En el concepto de Data Fabric, como decía, necesito en la complejidad de los datos, ¿no?, conectar mis activos, mis datos, para saber en todo momento qué es lo que tengo. Tanto en los data warehouse como en los data lakes, yo consolidaba la información, traía mi información de distintas fuentes operacionales y la consolidaba, igual en el data lake, con otra tipología de datos. Pues bien, Data Fabric puedo consolidar si quiero, puedo integrar la información, pero también me va a permitir virtualizar, es decir, acceder al dato allí donde esté. Siempre que tenga el control de lo que tengo, de lo que es, puedo virtualizar los datos, y os lo voy a enseñar en la demo que voy a hacer, para acceder al dato allí donde esté sin necesidad de consolidarlo, ¿no? La solución de IBM Data Fabric, que se llama Cloud for Data, ¿no?, viene un poco a simplificar la complejidad de los sistemas actuales de información, ¿no? Vivimos en un mundo en que tenemos un montón de sistemas de información que hace que las arquitecturas sean tan complejas que son difíciles de usarse, ¿no? ¿Y qué elementos introduce? Pues bien, ¿cómo simplifica? El primero es el control, el saber qué tengo, el gobierno, ¿no?, qué activos, qué datos, qué hay, qué procesos, ¿no?, tener un control de todo lo que hay. El segundo, de cara a esa simplificación, el automatismo, ¿no?, cómo hacer muchos procesos manuales que requerían un esfuerzo y un tiempo grande, automatizarlos. No sé, por ejemplo, cómo asignar de forma automática términos de negocio a mis activos técnicos, a mis columnas, a mis tablas, hacerlo con capacidades de inteligencia artificial, de machine learning, para que se hagan de forma automática esos automatismos. O también, por ejemplo, automatismos para poder crear un modelo de machine learning de forma eficiente, pues con unos pocos clics de ratón, ¿no? Y el tercer elemento, aparte del automatismo y el control gobierno, es el autoconsumo, que la solución sea capaz de ser usada por cualquier empleado, es decir, poner a disposición de los distintos usuarios, ya sean científicos de datos, analistas de negocio, según los conocimientos que tengan, poner a disposición los datos y la analítica de una forma fácil, ¿no? Se trata de democratizar el dato, ¿no?, de poner avanzar la empresa en ser data driven, ¿no?, dirigida por los datos, que viene a significar que cualquier empleado es capaz de utilizar los datos y la analítica para tomar sus decisiones de negocio, ¿no? Y estos son un poco los componentes que viene a introducir la herramienta de Data Fabric de IBM. Está basada en contenedores, orquestado por Kubernetes, basados en Red Hat OpenShift, y tiene como tres capas. La primera es que yo la puedo desplegar dentro de mi CPD, lo que llamamos on-premise, o la puedo desplegar en cualquier cloud, en IBM Cloud, en Azure, en AWS, y por encima de la plataforma lo que se despliega es OpenShift, ¿no?, el orquestador de Kubernetes, con todas las bondades que tiene OpenShift, de escalabilidad, de balanceo de carga, de seguridad, ¿no?, que me permite balancear, escalar hasta las necesidades que una empresa tenga, y por encima, de una forma muy modular,
construimos nuestra analítica de datos con distintos componentes en función de las necesidades. Si queremos hacer analítica avanzada, si queremos hacer control gobierno, si queremos utilizar las capacidades de Watson, si queremos virtualizar datos, si queremos integrar, ¿no? Entonces tiene distintos módulos que puede ir añadiendo en función de las necesidades. Y esto es la solución de Data Fabric que, como digo, llamamos Cloud for Data. Para la demo de hoy, pero antes de pasar a la demo, os voy a enseñar brevemente un poco la plataforma. Todo lo que necesito es un navegador para acceder a la plataforma y me autentico con un usuario y me conecto, ¿no? Me va a mostrar, bueno, pues aquí una especie de dashboard con los proyectos, con las cosas que estoy trabajando, pero básicamente tengo un menú aquí arriba con todos los componentes que están instalados, ¿no? Tengo pues desde la parte de datos, de conexiones a base de datos, por ejemplo, si os enseño aquí todas las conexiones a las que la plataforma se puede conectar, por supuesto fuera o dentro de la plataforma, en on-premise, en cloud, en cualquier sitio. Tiene estas son las conexiones que están definidas, pero fácilmente puedo añadir nuevas conexiones a la plataforma para conectarme a cualquier fuente de datos que hubiera en la empresa, ¿no? Y aquí tengo pues conexiones de, pues aquí, por ejemplo, Amazon Redshift, si bajo para abajo, pues no sé, Microsoft Azure SQL Database o conexiones DB2, MongoDB, es decir, un montón de conexiones a cualquier fuente de datos. Si vuelvo al menú, tengo también la capacidad de tener dentro de la plataforma base de datos relacionales o no SQL. En este caso tengo una base de datos DB2 relacional. Me permite virtualizar, y eso os lo voy a enseñar ahora después. Puedo hacer una petición, data request, es decir, necesito unos datos y un usuario haga un data request para que un data steward, un azafato de los datos, sea capaz de responder a este requerimiento de datos, ¿no? ¿Qué más cosas tengo? Pues tengo un catálogo de datos, esto hablaré y os enseñaré después. Es como mi data marketplace, ¿no? Donde los usuarios pueden consumir los datos que hayan sido publicados, ¿no? Datos de calidad que han sido publicados en el catálogo para que los distintos usuarios con permisos los puedan consumir. Y además, pues todos los elementos de gobierno, ¿no? Los enseñaré, pues términos de negocio, clasificar mis datos que son confidenciales, reglas de negocio, políticas, etcétera. En la parte de servicios están los servicios, los módulos que hay desplegados. Decía que la plataforma es muy modular. Si voy aquí al catálogo de datos, cada cajita de estas es un componente que está desplegado o que puedo desplegar, ¿no? Si pone Enabled, como Watson Studio, significa que está desplegado, y cuando no pone Enabled es que lo puedo desplegar. Por ejemplo, la capacidad de hacer Spark, si pinchara en esta cajita, me diría qué capacidades tiene esta funcionalidad y cómo desplegarlo fácilmente en la plataforma. Y aparte aquí a la izquierda lo tengo por categorías, ¿no? Si voy en Data Sources, me aparecen los Data Sources que se podrían desplegar dentro de la plataforma, pero como digo, puedo conectarme a fuentes de datos externas sin ningún problema. Esto si quisiera desplegar, no sé, un MongoDB, un DB2 o un CrunchDB, como veis aquí. Aquí veis Data Virtualization, es otra de las fuentes que está instalada en la plataforma. Y por último, por enseñar algo más de la parte de usuarios, yo voy a ir dando de alta a los usuarios que quiero que trabajen dentro de esta plataforma. Entonces aquí en Access Control me van a aparecer los distintos usuarios que están dados de alta en la plataforma. Usuarios que se han ido dado de alta, que se pueden integrar perfectamente con el Active Directory, con el LDAP que se utiliza en la empresa. Y a estos usuarios les voy a asignar roles. Puedo definir roles a medidas, pero hay muchos roles definidos en función de las capacidades del usuario, si es un científico de datos, si es un data steward, si es un data engineer. En función de lo que necesite hacer, se le va a asignar distintos permisos, distintos roles, y puedo hacer, como digo, roles muy definidos. Pues esto es un poco una introducción a lo que es la plataforma. Os voy a enseñar ahora, volviendo a mi presentación, el escenario que voy a trabajar hoy, ¿no? Voy a tener una base de datos externa, MongoDB, una base de datos no SQL, ¿no? Que va a tener datos de financiación de coches de España con esta colección, y voy a tener una base de datos relacional SQL, en caso de DB2, con datos de financiación de coches de otro país, Austria, y cada una de estas bases de datos tiene un modelo distinto, ¿no? Entonces voy a utilizar la capacidad de virtualización para poder acceder a estas fuentes de datos y mostrarlas como si fueran una única base de datos, ¿no? Y además después lo que haré sobre esta fuente virtualizada es voy a hacer toda la trazabilidad. Es como ir desde un informe de BI que haya capturado sus metadatos, hacer toda la trazabilidad hasta la vista virtualizada o hasta las fuentes de datos orígenes. También voy a enseñaros cómo crear de forma sencilla un modelo de Machine Learning con Auto AI para que veáis con unos clics de ratón se puede conseguir un modelo muy potente. Y por supuesto
todo lo que es trazabilidad para, por ejemplo, ir desde un término de negocio, un activo técnico, que tener un término de negocio cliente y quiero ver qué activos técnicos, qué columnas, qué tablas contienen datos de ese término de negocio. Os voy a enseñar también el catálogo, el Data Marketplace, donde los usuarios pueden consumir datos, por ejemplo, para hacer un modelo de Machine Learning, la parte de privacidad que me va a permitir, por ejemplo, enmascarar dinámicamente los datos, porque aunque no estén enmascarados en la fuente de datos, al acceder a través de la plataforma, los datos se enmascaran, como luego os mostraré, ¿no? Por empezar un poco a enseñar las bases de datos, ¿no? Si me voy aquí, tengo un cliente de DBbeaver, que es un cliente SQL universal, y donde tengo mi base de datos relacional. Entonces tengo esta base de datos relacional y aquí tengo un esquema SCF, y en este esquema tengo esta tabla de coches Austria. Os voy a enseñar el diagrama para mostrar las columnas. Tiene nombres en inglés, bueno, el nombre está en español, pero el resto del nombre está en inglés. Como veis, name, age, education, son datos que contiene. Si muestro un poco los datos que tiene, pues me muestra aquí los datos de los clientes que tienen datos de definición de coches en España, con la cantidad financiada, la fecha de financiación, la edad del cliente y otros datos socioeconómicos que voy a utilizar luego para hacer un modelo. Incluso la columna default, ¿no? La columna default significaría impago, ¿no? Un 1 sería que se ha producido un impago, es decir, un dato histórico, este señor no devolvió la financiación, y un 0 significa que sí lo devolvió, ¿no? La columna default. Pues bien, estos son los datos de mi base de datos relacional, esta de aquí arriba. Os voy a enseñar a MongoDB. Esta de aquí abajo, perdón. MongoDB es una NoSQL, ¿no? Y voy a ir aquí a la consola, a la terminal para enseñaros MongoDB. Voy a entrar en el cliente, entrar en la shell, y si muestro las bases de datos que tiene, pues hay una base de datos que se llama data. Me conecto a la base de datos data y muestro las colecciones. Sabéis que en MongoDB no hay tablas, hay colecciones, y en este caso hay una colección que es Coches Spain. Si muestro el contenido de Coches Spain haciendo un find, y además lo muestro pretty para que aparezca entendible, o sea, human readable, que se entienda bonito, y me muestra datos de esta colección, y como veis son los datos parecidos a los anteriores, pero en este caso en español, incluso nombre y apellido, un apellido están separados, cuando en DBbeaver tengo el nombre junto y el apellido ya no tengo separados el nombre y el apellido, por ver una diferenciación, y con datos de matrícula, de edad, etcétera, y otros datos que voy a utilizar. Pues bien, esto es un MongoDB colección y tengo ambas fuentes. Os voy a enseñar ahora la parte de virtualización. Si vuelvo a la plataforma, aquí hay una pestaña de virtualización de datos, ¿no? Dentro de datos hay una pestaña de virtualización donde os puedo enseñar las fuentes de datos que existen dentro de la virtualización. Están estas dos fuentes de datos, os voy a enseñar en modo constelación. En este caso solo tengo dos, pero podría fácilmente añadir más fuentes, que es algo un poco más grande. En este caso DB2 en esta IP y un MongoDB en esta otra IP, en este puerto donde escuchan. Podría, como digo, añadir conexiones nuevas. Si quiero añadir una nueva conexión a mis fuentes virtualizadas, pues simplemente es elegir el tipo de conexión y definir los permisos de acceso, y como ves tengo un montón de fuentes de datos que podría utilizar las que he definido anteriormente o definir las nuevas aquí. Una vez que tengo mis fuentes virtualizadas, lo que puedo enseñaros es cómo virtualizar, ¿no? Si voy a la parte de Virtualize, me aparecen todas las tablas que estas dos fuentes de datos muestran. Si yo puedo hacer una búsqueda, si busco coches, me aparecen las fuentes de datos Coches Spain, que es un MongoDB, y Coches Austria, que es un DB2, una base de datos relacional, ¿no? Entonces aquí, para añadir una fuente de datos a virtualizar, simplemente es seleccionar la fuente de datos y añadirla al carrito. Add to cart, la añadiría al carrito y quedaría virtualizada, ¿no? Os voy a enseñar ahora las que ya tengo virtualizadas, donde pone Virtualize Data, ¿no? Entonces en Virtualize Data me aparecen las fuentes que tengo virtualizadas, y en este caso Coches Países, ¿no? Que es, si vuelvo aquí, es la consolidación de estas dos tablas. Bueno, en realidad MongoDB es una colección y una tabla, pero lo voy a mostrar como si fuera una tabla. Y os enseño, por ejemplo, la estructura de datos, ¿no? Esta es la estructura de datos de Coches Países. Tiene los nombres, en este caso los he puesto en español, y esta tabla Coches Países va a hacer una union de las dos tablas. Son los campos. Bueno, si voy a la derecha tiene todavía más campos, y aquí dentro de metadata me aparece que pertenece a dos fuentes de datos, no de dos esquemas distintos, de dos fuentes de datos, quién los creó, incluso me da el SQL de cómo se creó esta vista, ¿no? Se ha creado una vista virtual Coches Países con estos campos, y se genera haciendo una union all, en este caso para juntar ambas tablas, de
las dos tablas. Ya que hago la select, que saca los datos de la primera tabla, de la base de datos relacional Austria, donde convierto este campo ID a carácter, y de la base de datos MongoDB, donde saco los datos y, por ejemplo, aquí concateno el apellido y los nombres, ¿no? Es decir, que esta vista me muestra la consolidación de los datos. Pues bien, si vuelvo a mis fuentes virtualizadas, aquí en CocheSpices, lo que podría hacer ahora es publicar esto en el catálogo, en el Data Marketplace, que es lo que os voy a enseñar. Ya está publicada, o sea que no la voy a volver a publicar, pero voy a ir al catálogo para que la veáis, ¿no? Dentro de las capacidades de la plataforma están los catálogos, ¿no? Los catálogos son esos sitios donde yo puedo generar mis activos. El Data Steward, ¿no? El responsable puede publicar los activos de datos para que sean consumidos fácilmente por los usuarios, ¿no? Entonces tengo este catálogo por defecto, puedo crear catálogos nuevos para tener distintos organización de mis datos, pero si entro en este catálogo de datos me muestra los activos que este catálogo tiene, ¿no? Entonces si, bueno, aquí tengo los activos que tiene el catálogo, podría filtrar por el tipo de activos, si es una conexión, incluso un modelo de Machine Learning, podría filtrar por el tipo de fuentes de datos que uso, incluso por términos de negocio, o por algún tag que quisiera. Pero bueno, voy a hacer una búsqueda en general sin filtrar y me aparece, filtro por coches y me aparecen todos los activos que tienen coches, ¿no? Entonces, por ejemplo, Virtual CocheSpices, que es mi tabla virtualizada, ¿no? Si entro en ella me dan información de la tabla, si alguien incluso le ha puesto una review, me dice que la fuente es la virtualización de datos, ¿no? Incluso puedo ya ver los datos, ¿no? De esta tabla. Lo que estoy accediendo ahora es a las fuentes de datos orígenes, al MongoDB y al DB2, y me muestra la consolidación de los datos. Incluso me puede dar aquí un perfilado de los datos para ver un poco la distribución de mis datos, máximos, mínimos, frecuencias, etcétera, ¿no? Pues bien, luego os enseñaré cómo esta tabla la puedo añadir a un proyecto para hacer un modelo de Machine Learning. Lo que sí os quería enseñar es cómo puedo incorporar seguridad. Si veis este campo nombre, aquí aparece el nombre tal cual, porque estoy con el usuario LRINA. Si me desconecto y entro con otro usuario, en este caso el usuario admin, veré que ese campo aparece enmascarado, porque he creado una regla de seguridad y ahora os enseñaré. Entro con el usuario admin para que veáis el catálogo con este usuario. Entro en los catálogos, en el Data Marketplace, y entro en el default catálogo, busco la tabla, coches, esta es coches virtual, CocheSpices, y me va a mostrar la misma tabla que antes, pero cuando vaya a ver los datos aquí, lo que va a hacer es aplicar una regla. Fijaros, nombre, está todo enmascarado. ¿Y por qué está enmascarado? Pues bien, está enmascarado porque he creado una regla de protección de datos que dice que cuando el usuario sea admin, los campos que están tagueados, por ejemplo, con el campo confidencial, los oculte, ¿no? Os voy a enseñar para que veáis qué fácil es esa regla. Si voy a la parte aquí de control de gobierno y voy a mis reglas, ¿no? Hay una regla que hemos creado que se llama admin confidencial. Estas son las reglas que están definidas, hay reglas de gobierno. Por ejemplo, esta confidencial admin. Esta regla lo que dice es si el usuario contiene admin, que es el usuario admin, entonces redact, que significa enmascarar. La voy a editar para que lo veáis un poco más fácil, ¿no? Es decir, si el usuario es admin, entonces enmascárame los datos. También podría decir deniégame el acceso. ¿Y cómo puedo enmascarar los datos? Pues puede ser aquí con redact, poniendo X, sustituyendo por algo o ofuscando, ¿no? Es decir, que yo de forma fácil puedo crear reglas que enmascaren los datos, pero no solamente según usuario. Si veis, añado una nueva condición, puedo enmascararlo según un usuario, pero también según un término de negocio, según un tag, o según un grupo, o si el dato es confidencial, o el nombre de la columna. Es decir, que es bastante rico en las reglas que puedo crear para enmascarar los datos, ¿no? Quería enseñaros ahora otra capacidad desde la plataforma de trazabilidad. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, mis términos de negocio, ¿no? Los términos de negocio que están definidos en la plataforma. ¿Cómo puedo llegar de un término de negocio de forma fácil a un activo técnico? Entonces voy a buscar aquí, pues aquí un montón de términos de negocio definidos. Voy a buscar clientes, términos que tengan la palabra clientes, ¿no? Y aquí hay un término de negocio que se llama cliente financiado. Si entro en él, pues me va a dar la descripción de ese término de negocio y me va a decir
por ejemplo, la categoría, en qué dominio, dónde se guarda. Se guarda en esta categoría, no tiene subcategoría, y me da un poco la definición. Persona, empresa que SCF ha financiado un vehículo. Pues bien, si digo, oye, muéstrame las relaciones, ¿no? Entonces digo, las relaciones de este término de negocio, y me muestra un grafo, como vais a ver ahora, que es este término de negocio, que me dice que... ¿Qué me dice? Me dice que hay una persona que se llama Raquel Cadierno, que es la Stuart, que es la responsable de este término de negocio, ¿no? Cada activo en Data Fabrics debe tener un responsable para saber quién es el que se ocupa. Pues esta persona es Raquel Cadierno, que pertenece a esta categoría datos áreas funcionales, que incluso puedo ver subcategorías que tiene, pertenece a otra subcategoría que se llama empresas del grupo y podría ir navegando. Me dice que este activo está relacionado con dos tablas. Si doy aquí al más, me aparecen las dos tablas, coches Spain y coches Austria, son las dos tablas con las que está relacionado, y podría ver, por ejemplo, desde coches Spain, si doy al más, me dice, uy, pues esta tabla tiene además otras 18 columnas, que las podría mostrar aquí y quedarme con alguna, pero además me dice que esta tabla está virtualizada, ¿no? Está virtualizada y podría decir su virtualización, pero también me dice que pertenece al esquema data, y si pincho en más aquí, me dice que pertenece a una base de datos que se llama data también, y si pincho en el más aquí me da incluso, bueno, otros esquemas de esta base de datos, me dice el host, la IP donde está guardada esta tabla, ¿no? He llegado desde el término de negocio hasta la base de datos y la tabla donde está guardada. Igual lo puedo hacer. Esta era Coches Spain, era MongoDB, y de hecho si quiero comprobar que es un MongoDB, si pincho aquí en la base de datos, me dice esta base de datos, muéstrame un poco más información que tenga de control de la base de datos, me muestra la base de datos. Y si voy, por ejemplo, aquí General Information, me dice, pues esto es un MongoDB versión 5.06, ¿no? Si hago algo parecido para coches Austria, digo, esta tabla a qué esquema pertenece, pues me dice, pertenece al esquema SCF, además tiene otras 15 columnas. Este esquema a qué base de datos pertenece a la base de datos, y en qué host está, pues me dice que está en esta IP. Entonces me ha dado la información, he llegado también por este lado, por esta rama, desde el término de negocio hasta la tabla, incluso el host, ¿no? Incluso si quiero saber cuál es esta base de datos, puedo hacer lo mismo, voy a datos, abro este activo para ver más información sobre él, y me va a dar pues la IP donde está, los esquemas que tiene. Si voy a General Information me dice que es un DB2 versión 11.05, es decir que tengo toda la información y puedo navegar de forma fácil desde un término de negocio hasta los activos técnicos, ¿no? Y por último, quería enseñaros otra capacidad de la plataforma, que es la trazabilidad, ¿no? Por ejemplo, desde un informe de Business Intelligence. Si voy aquí al catálogo, aquí tengo los Information Assets, ¿no? Los Information Assets son todos mis metadatos que tengo guardados, y aquí puedo hacer búsquedas de forma fácil de todos los metadatos que tengo guardados, pues ya sean base de datos, ya sean ficheros, informes de BI, procesos de transformación, de integración de TL, calidad del dato. Entonces yo aquí de forma fácil podría buscar, y busco coches, me dice, oye, pues tienes metadatos de coches, que son estos los que aparecen, ¿no? Pero lo que me interesa ahora, como digo, son Business Intelligence. Vengo aquí en Business Intelligence y tengo información, y digo, a ver qué informes tengo. Pues vengo aquí a BI Reports y me aparece este informe, listado con clientes con coches financiados. Bien, pues este report, voy a entrar en él y voy a decir, oye, dime el linaje, dime la trazabilidad de este informe para saber cómo se alimenta. Pues digo Data Lineage Viewer para que me haga la trazabilidad de este informe, y me va a decir que quiero mostrar. Digo, muéstrame todo, hasta los activos impactados, los implicados, ¿no? Y ejecuto el linaje y me da, sale un poco pequeño, lo voy a intentar hacer más grande, todo el linaje de este informe. Si voy para atrás, digo, este es el informe que pertenece a esta consulta, a esta colección, y ataca esta tabla de países. Incluso puedo ver las columnas y podría decir, oye, muéstrame, no sé, la columna, una de las columnas que tenga, por ejemplo, nombre, ¿no? Nombre, lo muestro, y me dice, pues para la columna nombre, voy a volver a hacer grande para que lo veáis, me dice, pues viene nombre, que es el nombre del cliente, la consulta, que hace con virtualización, ataca la base de datos de coches Austria, que esto es una virtualización, que además aquí el campo es name, y en este campo es apellido, un apellido sin nombre, la base de datos MongoDB. Es decir, que yo puedo llegar hasta la IP de donde están las bases de datos MongoDB y relacionar. Es decir, que de forma fácil he podido navegar desde
desde tener toda la trazabilidad desde un informe que tenga controlado, que tenga metadatado en mi base de datos, hasta los objetos técnicos. Y por último, ahora ya sí, si vuelvo al catálogo donde yo había publicado, ¿no?, ese coches países con la consolidación de los datos, y vuelvo aquí al default catálogo, y voy a cambiar de usuario para hacerlo esto con el usuario de Reina, para tener permisos para poder enseñaros esto. Hago login, voy a ir otra vez al catálogo con el usuario, que es que antes había cambiado para enseñaros la regla de enmascaramiento. Si voy a los catálogos, voy al default catálogo y busco otra vez la tabla coches países, está aquí. Y dice, ahora yo soy un científico de datos, un analista de negocio, que miro esta tabla, veo los datos y digo, pues sí, esta tabla me interesa, quiero hacer un modelo. Pues la voy a añadir a un proyecto. Lo único que tengo que decir, add to project, ¿no? Add to project, y decir, ¿en qué proyecto quiero utilizar? Pues este, Consumer Finance. Lo voy a añadir esta tabla a este proyecto, lo añado para poder hacer analítica con él. Entonces la va a añadir al proyecto y me dice, ¿quiere usted ir al proyecto? Puedo ir desde aquí o podría ir desde el menú que os enseñaba antes, donde tengo aquí todos los proyectos. Pues nada, digo Go to Project y me va a abrir el proyecto para poder hacer analíticas sobre este activo u otros activos. ¿Qué es un proyecto? Pues un entorno colaborativo donde las personas pueden trabajar y hacer analítica. Por eso tengo una parte interesante que es aquí Access Control, donde dice qué personas trabajan en este proyecto de Consumer Finance. En este caso estamos Juan Ramírez y yo, Luis Reina, pero yo podría añadir fácilmente otros colaboradores, ¿no?, que les puedo añadir, pues no sé, los puedo añadir como editores, como viewers o como administradores. Es decir, otras personas de que están definidas en la plataforma. No se puede definir a José Ventura, que como es una persona muy lista, pues le puedo hacer editor para que pueda modificar. Entonces, cuando José Ventura se loguee en la plataforma, va a ver este proyecto. Pues bien, esto es el Access Control. Luego tengo aquí mis activos, ¿no? Pues tengo mis datos. Este Virtual Coche es el que acabo de añadir, ¿no? Y yo puedo añadir más activos al proyecto. A tu proyecto tengo un montón de elementos en función de que tenga instalado que podría añadir. Podría leer un proceso de transformación de datos, un notebook para hacer programáticamente un modelo. Pero también puedo hacer Auto AI, que como decía es una herramienta que permite que a un usuario sin experiencia, sin capacidades programáticas, haga un modelo potente. Y voy a hacer eso. Entonces voy a añadir un experimento de Auto AI, que lo que me va a decir es que le dé un nombre. Pues bueno, le llamo test. Test, y va a decir en qué entorno quiero que ejecute y voy a crearlo. Cuando lo creo, lo que necesito son datos, ¿no? Para hacer un modelo de Machine Learning, lo que necesito es tener datos. Me va a decir, oye, ¿qué datos quieres que utilicemos? Pues voy a cogerlo del proyecto. Digo, Select from Project. Había incorporado este Virtual Coches y lo puedo seleccionar al modelo. Pues bien, selecciono coches países, lo selecciono como datos de entrenamiento y me dice si es un time series. Digo que no es una serie temporal, y me dice qué columnas quieres predecir. Pues aquí de las columnas que encuentra en este coches países, voy a elegir la columna default, que es el impago, ¿no? Elijo la columna default como predicción y podría cambiar algún setting, pero directamente puedo ejecutar el experimento, ejecutar el modelo. Entonces, cuando yo digo run experiment, él va a empezar a pensar distintos modelos de machine learning con esos datos, ¿no? Para generar el default, que como ves una clasificación. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues mira, os voy a enseñar. Aquí lo que está haciendo es los distintos pasos que un científico de datos haría para generar distintos pipelines, distintos modelos que va a rankear, que va a clasificar en función de su calidad, ¿no? Va a separar los datos, va a dejarse unos datos para entrenamiento y otros datos para testing, va a hacer un preproceso, va a hacer hiperparámetros optimization aquí, va a hacer feature engineering, es decir, distintas tareas que haría un científico de datos avanzado para generar distintas pipelines con estos datos, ¿no? Y esto, pues nada, lleva un tiempo, va ejecutándose y va generándome pipelines aquí abajo. Como no vamos a esperar, aunque no tarda demasiado, os voy a enseñar uno que ya tenga cerrado. Si me voy al mismo proyecto de Consumer Finance y me vengo aquí a los activos, os voy a enseñar dentro de mis experimentos de Auto AI, de estos que he añadido aquí, os voy a enseñar uno
que ya tenga hecho, que ya tenga creado. Luego puedo volver al otro para que veáis cómo lo ha conseguido serigrafía. Entonces aquí tengo este de aquí, este es pending, este es el que está haciendo. Entonces cojo coches países, este ya lo había hecho anteriormente, para que veáis un poco lo que me da, ¿no? Entonces ya me ha generado todos los pipelines y vengo por abajo todos los pipelines y me los ha clasificado y me dice el mejor es este, ese es el pipeline 2, este de aquí que ha hecho este IP Parameter Optimization. Podría entrar y ver los detalles de lo que ha hecho, podría ver la comparación de los distintos pipelines con distintas medidas de calidad, ¿no? Es decir, aquí me da mucho detalle para que un científico de datos pudiera entender qué es lo que ha hecho en detalle. Incluso me da el código Python. Si quisiera guardar este código, me da el código Python de los procesos que ha hecho para yo luego seguir desarrollando. Es decir, que es muy potente. Pero una vez que lo tengo, elijo el modelo que quiero guardar, digo Save As y lo guardo. Simplemente le pongo aquí un nombre, como quiero guardar el modelo coches, y le digo Create. Y esto me va a guardar el modelo para que lo pueda poner en producción. Esto, si vuelvo al proyecto, el modelo ha sido salvado. Si vuelvo al proyecto, me va a aparecer dentro de los activos del proyecto, me va a aparecer los modelos. Y va a aparecer un modelo que he guardado con esos parámetros que me ha generado para poderlo poner, hacer un deployment de ese modelo de forma sencilla, como os voy a enseñar ahora, ¿no? Entonces, os muestro aquí, aparecen los distintos activos, los modelos, y como veis aquí este modelo coches, ¿no? Que es el modelo que he desplegado. Yo para poner en producción pincharía aquí y haría promote. Promote significa ponme este modelo en producción. ¿Y dónde quiero? Pues en un entorno de producción, por ejemplo, aquí, Juan Deployment Space, en este modelo de producción, podría hacer un promote y ponerlo. Hago promote y pongo este modelo en producción. Si voy a los entornos de producción, los ponemos desplegados, aquí dentro de deployment, me va a aparecer este modelo y lo voy a poder empezar a usar, ¿no? Entonces aquí vengo al deployment que he utilizado, Juan Deployment Space, y aparece aquí los distintos deployment que he utilizado. Si vengo aquí a los deployment, me muestra, por ejemplo, este coches países online, ¿no? El que podría mostraros para que veáis un deployment que yo puedo directamente consumirlo y me da incluso los endpoints, las APIs, los códigos Java, Python o incluso Core para poder consumir mediante API REST de forma sencilla ese modelo. Incluso lo puedo testear. Puedo decir, oye, si me das unos datos, no pongo aquí unos datos al azar, da igual, para generar el modelo de las variables de entrada. Le digo add to list, me genera, bueno, he puesto muchos en nulo porque todavía me quedan muchos datos por poner, pero puedo hacer una predicción de este modelo, ¿no? Para que me diga la predicción con una probabilidad, ¿no? Me dice la predicción con una probabilidad del acierto, ¿no? O sea que de forma muy sencilla genero un modelo, lo he puesto en producción y puede ser consumido. Esto es en test solo mediante una API REST por los distintos aplicaciones que necesiten utilizar este modelo que he generado. Pues bien, esto era una pequeña demo, ¿no? De distintas características, de cómo el catálogo de datos, el Data Marketplace, me permite autoconsumo de datos para democratización del dato, me permite ese enmascaramiento al vuelo creando reglas de producción que os he enseñado, cómo desde un término de negocio puedo viajar hasta un activo técnico, hasta una base de datos, hasta un activo técnico de forma sencilla, con este grafo que os he enseñado, cómo puedo hacer una trazabilidad para desde un informe llegar hasta las tablas que generan ese informe, teniendo todos los metadatos guardados y viendo el linaje, ¿no? de ese informe. Cómo puedo hacer un modelo de autoridad de forma sencilla con unos clics de ratón y ponerlo en producción. Y esto es un poco alguno de los sabores. Lógicamente hay otros, pero algunos de los sabores de la plataforma de Data Fabric de IBM que, como veis, es muy rica. Muchas gracias.